Hola, buenos días, estudiantes de noveno año. Hoy viernes 8 de enero de 2021. Vamos a darle gracias a Dios Padre por este día maravilloso que cada día nos sigue brindando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga acompañándonos en nuestros caminar, en especial en nuestros estudios, en nuestro trabajo, a nuestros padres, que los cuide sobre todo y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema: los derechos económicos y también los derechos sociales, los derechos culturales y el tipo de justicia dentro de una economía que debe de establecerse dentro de una sociedad. En estos aspectos hemos visto en las clases anteriores sobre esos niveles de desarrollo humano, y ese desarrollo humano también hablaba sobre un aspecto importante del desarrollo económico, y todo dependía del ser humano desde su punto de partida, cómo se ha venido preparándose profesionalmente hasta lograr todo lo que corresponde a sus objetivos que se han planteado. Para esto de los derechos económicos es más bien un conjunto de principios y normas que, gracias a estas diversas jerarquías, siempre fueron generalmente orientadas a un gran grupo de derechos públicos, que también se han inscrito en un orden público, y la parte también que se fue más comprometiendo es que la Constitución sea partícipe de estos derechos económicos y que realmente pueda regular y coordinar la normativa que establece aquellas actividades económicas según la distribución del cambio que se necesite en el aspecto socioeconómico, que la mayor parte lo necesita. Entonces, a partir de ese conjunto de principios y normas que se va representando en el orden jerárquico, según las economías, cómo se proyecte, entonces esos derechos sociales siempre van a estar ahí como aquellos derechos que van a facultar a los ciudadanos, facultar los derechos de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos, ¿Y cuáles serían esos derechos que deben preestablecerse para los ciudadanos? Obviamente esos derechos que deben de establecerse más bien como sociales es que deben facilitar a los ciudadanos o personas que pertenecen a dicho país o estado el desarrollarse en una autonomía, en desarrollarse más bien igualitariamente, tanto en una autonomía, marque por favor, en una autonomía, en una igualdad, sobre todo, y la libertad de aquellos derechos que se establecen, y la libertad de derecho que se establecen bajo a esa facultad de esos derechos sociales. Por ejemplo, esos derechos sociales serían más bien el derecho a un empleo, el derecho a un buen salario, el derecho también de una protección social dentro y al cabo de las necesidades que se presenten. Cuando es de la jubilación, siempre que exista esa protección hacia estas dichas personas, a las que son perseguidas, a las que están desempleadas, realmente. Y el Estado, ¿qué está haciendo? No está haciendo absolutamente nada. Pero algunos sí, por piedad y por compasión, lo realizan. También derecho a la vivienda. Por eso, los derechos sociales deben reflejarse de acuerdo a cómo el ciudadano se sienta bien en su país de origen. Ahora, derecho también como orden social, el derecho a la educación, que sea gratuito en el sentido cuando es del Estado.
Cuando ya es particular, ya es distinto, ya es particular. Pero lo que concierne es que hay que estudiar a conciencia. Miren lo que pasa en China. Todos deben estar estudiando. Hora de trabajo, de estudio, 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. 3 de la tarde ya están regresando a sus hogares, la mayoría. Y solo se van a la escuela y solo regresan a la casa. Dejen mamá y papá. Por eso el grado de responsabilidad es común en estos niños y los jóvenes allá en China. Y eso es lo que va representando. Y sobre todo el derecho a la sanidad. No es eso de la sanidad, más bien el derecho a la salud. Que puedan recibir todo y sean partícipes de una misma ciudadanía, de que cada uno se sienta un ambiente sano, un ambiente saludable y un acceso más que todo a todos los niveles culturales que se vayan presentando en la sociedad. Entonces, a esos son los derechos sociales, es facultar los derechos de los ciudadanos, estar ahí pendiente, que no sean vulnerados cada uno de estos derechos. Ahora, los derechos culturales, más bien es el otro ámbito donde estos mismos derechos hacen como referencia la parte de la diversidad. La referencia a la diversidad cultural. Entonces, a partir de estos aspectos, ya como ir difundiendo esto de la diversidad cultural, más bien ya... ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los Estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas,
jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. El derecho que se debe representar a esta cultura por la manera como hablan, la manera como baila. Por eso yo le decía como un ejemplo en una de las clases anteriores, si los jóvenes se los invita a hacer una danza folclórica, de 10 jóvenes, por ponerlo así, 10 jóvenes, 3 están decididos. Otros tengo que pedir permiso, otros no me gusta, otros no, eso ya pasó de moda. Entonces, de esos 3 hay una esperanza todavía, de que todavía no se pierden esos derechos culturales que todavía se mantienen. Insisto, todos estos pueblos culturales han subsistido por su propia trayectoria. No es porque realmente surgió un levantamiento indígena y se establecieron, no, quizás sí en cierta parte, pero es la defensa de sus propios derechos, es lo que va a realizar esos aspectos. Por eso, esa referencia a diversidad cultural, cada cultura, cada pueblo presenta su cultura nacional, su cultura que ellos representan en su zona de donde ellos viven. Entonces, es lo que marca la historia. Y aquí viene con respecto a la justicia. ¿Qué es la justicia? Más bien la justicia es la ética, es la equidad, es la honestidad y es la voluntad constante de cada ciudadano. Es la voluntad constante de cada ciudadano, de cada ciudadano. Obviamente, yo soy justo, la otra persona es injusta, pero cuidado, vamos a defender lo indefendible. Cuidado, por ser injusto, no, es que lo conoce, pero no vemos más allá cómo es esa persona. Recuerde, la ética, la conducta, la equidad, tanto para respetar al hombre y para la equidad respetar a las mujeres, como se debe de hacer como ser humano. Alguien me decía, pero ¿y qué es un hombre? El hombre es aquel que cumple todos los parámetros establecidos por el orden natural. Para mí dice, pero ese orden natural viene de Dios. Sí, respetar, amar y sobre todo saber valorar. Pero a veces perdemos esa parte importante dentro de una ciudadanía, de corresponder ese derecho o la razón de distribuir lo que corresponde por justicia. ¿Y cuáles son esos derechos por justicia? Muchos la conocen sobre las virtudes cardinales. La prudencia, la fortaleza, ¿qué sería más? Prudencia, fortaleza, la justicia, y sobre todo la templanza. Estas cuatro virtudes cardinales es lo que realmente debe representar cada uno de los seres humanos. Por eso la voluntad de la justicia es constante de cada ciudadano, debe ser prudente consigo mismo. Por más que suceda un problema, su prudencia, algunos le llaman como estado de confesión, sí, puede ser, pero te mantiene a ser prudente incluso por ti mismo. Por la parte ya de la fortaleza, cómo está su voluntad, su forma de ser, su carácter, su fe, cómo está. ¿Está fuerte o está débil? Entonces son las consecuencias como el ser humano debe prepararse de acuerdo a todos los derechos que presenta el Estado ecuatoriano. Y también ese tipo de justicia, que debo ser justo y constante con cada uno. No es que porque me cae mal, le deseo que le vaya mal.
No, pues recuerde que se reinvierte eso. El ser humano debe ser bueno con todo. Aunque la otra persona sea mala con usted, déjelo, pero usted haga las cosas bien como debe ser. Y la templanza es un orden y poner un alto y controlarse. Alguien me dice, profesor, es que come mucho. Sí, pero es un orden establecido, que el ser humano ponga un orden y no siga comiendo. Alguien me decía, profesor, es que yo me gusta comer lo de mi mamá. Y después cuando me hambre más tarde voy a la casa de mi abuela. 2 veces almuerza. Sí, profesor. Entonces, el hecho está, hay que medir esa parte. Hay que medir. Y por partes iguales, ¿quién le corresponde un plato de comida? También. Entonces, hemos finalizado el día de hoy nuestra clase de estudios sociales y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones y buen fin de semana para ustedes. Cuídense.